Aviso importante. Todas las imágenes de personas que aparecen en este video no son reales. Han sido creadas con inteligencia artificial. Sin embargo, toda la documentación, los lugares y los relatos que verás sí están basados en datos completamente reales. Por la naturaleza del contenido, si eres menor de 12 años, te aconsejo que no continúes viendo este video. Era solo un juego, así lo llamábamos. Vamos a invocar un espíritu, decíamos entre risas nerviosas, pero la tabla no estaba jugando. Ella escuchaba, y algo, desde el otro lado, respondió. Soy Lucía M., y a los 16 años, junto a mis mejores amigas, usamos una ouija por primera vez. Fue una noche que lo cambió todo. Nunca volvimos a ser las mismas. Y lo que descubrí después, investigando este objeto aparentemente inofensivo, me heló la sangre. ¿Es realmente un simple juego de mesa o una puerta al más allá? Acompáñenme a descubrir la verdad detrás de la tabla que habla. Contrario a la creencia popular, la ouija no es un invento de nuestra época. Su historia es mucho más antigua y sombría de lo que nos han hecho creer. En el antiguo Egipto se usaban tablillas similares para la adivinación. Saltamos en el tiempo hasta la China del siglo VII, donde rituales taoístas empleaban métodos casi idénticos para comunicarse con el mundo espiritual. Y por supuesto, en las oscuras y brumosas sesiones espiritistas de la época victoriana, se convirtió en una herramienta fundamental para contactar a los difuntos. El doctor Rafael Ortega, historiador especializado en lo oculto, nos arroja luz sobre su origen comercial. En 1890, la empresa Parker Brothers la lanzó al mercado masivo, empaquetándola como un juguete. Pero esta fue una maniobra de marketing brillante y peligrosa. Antes de eso, la tabla era un instrumento sagrado en círculos esotéricos, utilizada para contactar con guías espirituales, o en el peor de los casos, con entidades mucho más oscuras. Existe una patente original de 1891 que es escalofriante. Incluye una advertencia que fue misteriosamente borrada en las ediciones posteriores. Decía, no use sin intención pura ni protección espiritual. ¿Por qué se eliminó una advertencia tan crucial? ¿Qué sabían los creadores que no querían que supiéramos? Para muchos, la ouija es un fraude, un simple truco de la mente. Pero hay testimonios que desafían toda lógica y rompen el escepticismo más férreo. Hablamos con Carlos D., un ex estudiante universitario de Buenos Aires, Argentina, cuya vida cambió en una sola noche. Estábamos en el dormitorio, éramos 5. Por diversión sacamos la ouija. Después de un rato pregunté, ¿quién eres? La plancheta, lentamente, empezó a moverse. M-A-R-I-A. Se me congeló la sangre. María era mi hermana. Murió ahogada a los 8 años. Nadie en esa habitación excepto yo sabía su nombre. El ambiente se volvió pesado, el aire denso. Entonces alguien preguntó cómo había muerto. La plancheta escribió una sola palabra: me ahogaron. Oficialmente su muerte fue un accidente, pero mi madre siempre tuvo dudas. Cuando le conté lo que la tabla había dicho, se derrumbó llorando. Ella sabía que había algo más, algo que nunca se atrevió a decir en voz alta. Imaginen la escena. Un grupo de jóvenes alrededor de la tabla. Las risas se apagan, reemplazadas por un silencio tenso. La plancheta empieza a moverse por sí sola, cada vez más rápido, con una fuerza que no parece humana. De repente, una voz distorsionada y helada susurra desde la nada: «Déjenme salir». Este no es un caso aislado. En Sevilla, España, conocimos a Ana R. Su experiencia comenzó de forma sutil, pero se volvió una pesadilla. Después de una sesión con mis primas, empecé a tener el mismo sueño recurrente. Una mujer con el pelo largo y mojado me miraba desde una esquina de mi habitación.
No hablaba, solo me miraba con una tristeza infinita y me pedía ayuda con la mirada. Era aterrador. Un mes después, ayudando a mi abuela a limpiar el ático, encontré un viejo baúl. Dentro había un diario. Pertenecía a una tía abuela mía que había desaparecido en 1953. Nadie en la familia hablaba de ella. Al abrir la primera página, vi su nombre escrito con una caligrafía elegante. Se llamaba María. La misma mujer de sus sueños. La misma que, según el diario, se había ahogado en un pozo cercano. ¿Cómo es posible? La ciencia tiene una explicación: el efecto ideomotor. Este fenómeno describe cómo nuestros músculos realizan movimientos diminutos e inconscientes que reflejan nuestros pensamientos y expectativas. En grupo, estos micromovimientos se suman, moviendo la plancheta y creando la ilusión de que una fuerza externa está respondiendo. Pero, ¿cómo explica el efecto ideomotor que se revele información que los participantes desconocen por completo? ¿Cómo sabía la tabla el nombre de la hermana de Carlos o los detalles de la tía desaparecida de Ana? Aquí es donde entramos en un terreno más complejo. La doctora Elena Vargas, una reconocida psicóloga transpersonal, nos ofrece una perspectiva fascinante. El psiquiatra Carl Jung propuso la teoría del inconsciente colectivo, una especie de base de datos psíquica compartida por toda la humanidad, que contiene arquetipos y memorias ancestrales. Quizás la Ouija no contacta espíritus individuales como pensamos. Tal vez actúa como una antena, una interfaz que nos permite acceder a fragmentos de esa memoria universal. O, en el peor de los casos, abre una rendija en nuestra psique por donde algo más, algo que no pertenece a nuestro mundo, puede entrar. Desde una perspectiva espiritual, la advertencia es aún más directa. El padre Miguel León, sacerdote y exorcista con décadas de experiencia, es tajante. No es un juguete, es un altar portátil. Cada vez que inicias una sesión, estás realizando un ritual de invocación, estás abriendo una puerta y extendiendo una invitación al mundo espiritual. El problema es que no puedes elegir quién acepta esa invitación. Los demonios son maestros del engaño. Se disfrazan de seres queridos, de niños perdidos, para ganarse tu confianza y alimentarse de tu energía, de tu miedo. Lo he visto demasiadas veces para tener alguna duda. En los archivos de parapsicología encontramos una grabación de audio de una sesión realizada en los años 70. Se escucha a los participantes preguntando quién está presente. La respuesta es terrorífica. La plancheta empieza a deletrear frenéticamente una y otra vez la misma palabra: infierno, 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 hasta que la grabadora se apaga abruptamente. Hoy, en la era de las redes sociales, el peligro se ha multiplicado. Las reglas tradicionales de la Ouija, nunca usarla solo, nunca en un cementerio, siempre despedirse formalmente, son ignoradas y ridiculizadas por millones en TikTok y YouTube en busca de vistas y viralidad. Vimos un video que se hizo viral en 2024. Un grupo de adolescentes, riendo a carcajadas, le preguntan a la tabla cuándo vendrá a por ellos. La plancheta escribe: voy por ti a las 3:00. Se ríen aún más. El video se corta. Al día siguiente, uno de esos jóvenes fue encontrado por sus padres en su cama, en un estado catatónico, murmurando palabras incoherentes en una lengua que nadie pudo identificar. La antropóloga espiritual, la doctora Sofía Quispe, nos recuerda la soberbia de nuestra cultura moderna. En las culturas andinas y mesoamericanas, comunicarse con el mundo de los espíritus es un acto sagrado y peligroso. Requiere años de preparación, ayuno, ofrendas y la guía de un chamán o un curandero experimentado. Hacerlo por simple curiosidad,
sin respeto ni protección, es el equivalente espiritual a abrir la puerta de tu casa en medio de la selva de noche y gritar a pleno pulmón: ¡entren! Entonces, ¿qué se puede hacer si ya se ha abierto esa puerta? ¿Hay marcha atrás? Mariana T. compartió su historia con nosotros. Después de una sesión casual, su vida se convirtió en un infierno. Pesadillas vívidas, objetos que se movían solos, susurros en la oscuridad. Estaba desesperada, nos cuenta. Un amigo me recomendó a un chamán. Vino a mi casa, quemó ruda, salvia y romero. Mientras caminaba por las habitaciones, dijo que algo se había prendido de mi energía, como una sanguijuela espiritual. Me enseñó a recuperar mi poder, a pararme en el centro de mi casa y decir con toda mi fuerza y convicción: no te doy permiso. Este es mi espacio. Vuelve a tu lugar. Desde esa noche, silencio. La paz regresó. Todos los expertos, desde psicólogos hasta exorcistas y chamanes, coinciden en un punto crucial. La intención y el respeto son la clave. La tabla Ouija no es inherentemente maligna, es una herramienta neutra. Es un umbral. Y los umbrales, por su propia naturaleza, deben ser cruzados con precaución y conocimiento, porque si no se vigilan, se convierten en puertas de par en par. Hoy, mientras hablamos, la Ouija sigue vendiéndose en jugueterías y tiendas online como un simple entretenimiento familiar. Y en miles de hogares, en este mismo instante, alguien acaba de colocar sus dedos sobre la plancheta y está a punto de hacer la pregunta equivocada. Porque el verdadero peligro no es que la tabla hable, es que algo del otro lado ya te está escuchando. Gracias por acompañarnos en este viaje a lo desconocido. Cuéntanos en los comentarios, ¿te atreverías a usar la Ouija? Te leemos. Hasta la próxima.